momento de recibir a Soledad Suárez, abogada y docente. Lo hablábamos en la previa, estamos en el marco de la presentación del proyecto de modificación al Código de Proceso Penal presentado por Presidencia y a raíz de esto 30 organizaciones emitieron un comunicado titulado El Estado contra las víctimas. Justamente por esta razón y para hablar también de otros temas es que recibimos a Soledad. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. Un placer recibirte y poder conversar sobre esto, ya que en este comunicado, Soledad, ustedes expresan un enérgico rechazo al avasallamiento de derechos fundamentales y revictimización, el recorte de derechos de las víctimas y la falta de avances en aspectos claves, dando la espalda a los estándares en derechos humanos reconocidos internacionalmente. Obviamente, al leer este comunicado, lo primero que pensé es, hablemos de esto, pongámoslo arriba de la mesa y preguntarte, Soledad, para arrancar, ¿cuáles consideras que son los puntos centrales del rechazo al proyecto de modificación al Código de Proceso Penal? Bien. eh, el proyecto este fue presentado por Presidencia luego de conformar un grupo de trabajo en el que no se incluyó a las víctimas ni a través de sus operadores más frecuentes, ni especialistas dedicados a víctimas. Yo con esto no estoy diciendo que los demás personas de formación jurídica que integraron este equipo no hayan estudiado víctimas o no les guste el tema o no les interese. Estoy diciendo que no son especialistas en víctimas ni trabajan con víctimas. Tampoco se convocó a los representantes de las víctimas, es decir, a las organizaciones con sus respectivos abogados o operadores. Claro, ¿no estuvo en la génesis del proyecto la voz de las organizaciones sociales o de los defensores habituales de las víctimas? Exactamente. Y esto, bueno, trae una consecuencia obvia, que es que no está en el centro de la reforma y pasa de largo en la presentación. Por eso tú bien señalabas, no estaba arriba de la mesa. En los lugares donde se ha llevado el proyecto y se ha, bueno, debatido con los integrantes del grupo respecto a la reforma, no se habla puntualmente del tema. Incluso en lugares académicos no se han hecho análisis profundos respecto a víctimas. El proyecto realmente tiene una mirada pro imputado, lo que en sí a mí no me es un problema. O sea, me parece genial que se analice el estatuto del imputado y se pretenda mejorar. Creo que ya en comparación a la víctima está en mucho mejores condiciones, pero pues, bienvenido. La cuestión es que acá se las excluyó del debate y consecuentemente se termina no modificando algunos artículos que ya comprometen serios derechos de las víctimas, se recortan normas que estaban y que eran buenas e importantes y se crean otras que avasallan, pero gravemente, los derechos de las víctimas procesales y fundamentales y sustantivos. Esto en términos generales. Si yo te dijera qué es lo peor o lo mejor, bueno, ahí entramos a hilar un poco más fino. Me gustaría dejar como destaque algunos temas que además me parece que son los que la gente puede entender más. Nosotros hacemos un análisis realmente transversal en el código y tenemos muchas discrepancias, algunas cuestiones que deberían ser reformuladas, pero en sí podría poner como tres ejes. Uno, esto de recortes de derechos que ya estaban, que es que hasta, bueno, el código actualmente permite, hay algunos momentos. Primero, aclaremos que la víctima no tiene querella, es decir, no puede acusar, va a coadyuvar con la fiscalía. Esto podría haber sido en materia de revisión y ampliar, dándole a más autonomía a la víctima. Pues no se hizo y las oportunidades en que la víctima se puede separar de la opinión fiscal porque no está de acuerdo por cómo se llevó la investigación, en género porque de repente considera que el fiscal o la fiscala en definitiva no tienen perspectiva de género, no son suficientemente idóneos. También podés creer en corrupción, yo qué sé, no tenemos por qué partir de la idea de que van a hacer todo bien. En definitiva, estas instancias, estas oportunidades procesales en que te podés separar, que era un hito,
porque todo el resto del tiempo tenés que ir pegado de lo que hace la fiscalía, aunque no estés tan de acuerdo, bueno, se recortan. ¿Cuáles son? Bueno, se trata de la apelación al sobreseimiento, ya sea pedido por la defensa, pedido por la fiscalía, y la apelación en la oposición al archivo. Quiere decir esto que en la etapa de investigación, sea antes de la formalización, y por eso hablo de archivo, o después de la formalización, incluso en la etapa intermedia, ya con la acusación presentada, si se pretende desistir de seguir adelante con el proceso, eso se llama sobreseimiento y tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria. En la investigación, en los ciernes, al inicio, es el archivo que, bueno, si se puede eventualmente volver a abrir, pero si te dicen que, bueno, que esa situación no constituye delito, o que, por ejemplo, la víctima consintió el acto sexual, en fin, o que no hay prueba porque hacen un análisis de la prueba equivocada, también es muy importante. Ya ahí no tiene efecto de sentencia absolutoria, pero está dejando una situación de denuncia atrás. Todo eso, la víctima en teoría se puede oponer y va al juzgado, y en esa audiencia se debate. ¿Qué pasa? El juez puede eventualmente darle la razón a quien plantea el archivo, que es la fiscalía, el sobreseimiento, que quien lo plantea eventualmente puede ser la defensa, pero en ese caso tendría el aval de la fiscalía, o no, pero puede hacerlo. Bueno, en definitiva, si ahí estamos junto con la fiscalía es diferente. El juez puede hacer lugar a ese archivo. Es diferente la fortaleza, pero en realidad tampoco se puede apelar. Y el sobreseimiento pedido por la fiscalía, que es lapidario también, si el juez hace lugar, no podés plantear que lo vea un tribunal superior, que hasta ahora sí. ¿No hay recurso de apelación? Exactamente. Se quita el recurso de apelación que hasta ahora existía. ¿Y cuál sería el argumento de esto, Soledad? Misterios, misterios. Yo no lo logro entender. Sinceramente no le encuentro ninguna explicación, aunque no compartible, porque uno tiene como ese instinto de querer entender por dónde viene para decir, bueno, acá se equivocan. Claro, pero la argumentación para decir, bueno, no comparto. Además, como no lo llevan a los lugares donde presentan el proyecto, a los lugares académicos e incluso a los programas periodísticos, no se sabe por qué. Ahora, no hay argumento que pueda justificar tal recorte, que es, como te digo, más allá de lo que significa además en sí mismo para una investigación y para la persona puntualmente, el hecho de poder seguir adelante, y si no sigue, que por lo menos lo haya visto un tribunal de apelación, que también no es que va a decir hágase lo que quiera, va a decir que lo vea un fiscal subrogante, es decir, que lo vea otro fiscal por un plazo determinado, y si el fiscal 20 días, si el fiscal vuelve a decir lo mismo, queda en esa. O sea, ya no estamos hablando de que implicaría un tremendo esfuerzo para la fiscalía, ni mucho menos, ni un riesgo de persecución al imputado sin sentido, no, nada que ver. O sea, es súper acotado, lo que para nosotros tiene un significado muy importante, por esto que te decía al principio, que supone la separación, decir, bueno, la víctima autónomamente se planta enfrente al imputado y enfrente eventualmente a la fiscalía a decir que esto siga adelante. Entonces, para la persona puede ser tremendo, ni que hablar el sobreseimiento que sella el asunto y tiene efecto de sentencia absolutoria. No pasa tan así con el archivo, pero podría en los hechos terminar siendo absolutamente olvidado el tema. Y en general, técnicamente, por lo que implica, o sea, para la persona y como hito procesal, es recontra grave. Esto es un recorte, claro. Después hay otros artículos que se podrían haber mejorado y no se mejoran. Por ejemplo, el hecho de que se pudiera apelar ciertas resoluciones, que son unas cuantas, que hoy aparecen imposibilitada a la víctima de hacerlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros litigantes se le requiere un plus de vinculación con el tema apelar. Es decir, toda apelación supone que te afecte un agravio, un perjuicio que tiene que tener un respaldo jurídico, y eso se examina como presupuesto para que la apelación siga adelante. Parece suficiente, ¿no? Bueno, a la víctima le dicen, por ejemplo, bueno, esto obviamente que te afecta, por ejemplo, la absolución, pero vos, como no sos la que acusás, no podés apelar. O le dicen, bueno, la pena te parece incorrecta. No sé, la abusaron 5 años, pero la pena que le ponen es de 3, más tiempo abusada que la condena que tuvo la persona, y vos decís,
no soy punitivista, pero hay cosas que rompen los ojos. Sí, eso sucede mucho también cuando se dan las noticias y nadie, tal vez, nadie no, pero digo, La gente no logra entender esas exacto, no, no penas. se logra entender las penas sin ser punitivistas, pero decís, Pero acá sí, hay un error, o sea, esto no puede ser justicia, no puede estar llamado claro. justicia. Trae la idea de impunidad y además nos recuerda que el sistema valora otros bienes jurídicos por encima de lo que verdaderamente es el sentir como de bienes más importantes, como es la libertad, la integridad sexual, en fin. Entonces, eso no se podría apelar. Actualmente es la situación así. Y no podemos apelar a la prisión preventiva. Bueno, por ponerles ejemplos, porque nos ponen como esa carga que ya ellos es un constructor de la ley que dice afectación directa. Eso lo tenemos que sacar directamente. Nosotros igual no nos vamos a hacer dueños de como, es medio técnico, pero no nos vamos a hacer dueños de la teoría del caso porque seguimos sin ser acusadores. Siempre vamos a estar hasta que no establezcan la querella, que bastante atrasados están, porque esto también está por debajo de los estándares internacionales, pero bueno, en esta situación mis pretensiones no están tan ¿Y lo altas. podés explicar igualmente para la audiencia qué sería aplicar la querella? La querella es el derecho de acceso a la justicia de forma autónoma y como sujeto de derecho pleno y que te permita, por ende, esa situación que llevas a conocimiento de las autoridades que también podrán investigar y, en fin, que tienen este deber de hacerlo, tú a su vez tengas la posibilidad de impulsarlo por vos mismo, llegando incluso a presentar una acusación. Que en general, que presentes solo una acusación va a ser bastante más difícil porque supone que hayas investigado todo solo, pero nosotros lo que nos parecería muy importante es poder de repente plantear una teoría alternativa, diferente, con algún matiz de la que tiene la Fiscalía. Bueno, en alguna causa que la Fiscalía entiende que no habría que seguir, nosotros poder seguir adelante con los insumos que ya se tienen, más los que nosotros consideramos que hay, porque esa valoración de lo que son las evidencias colectadas y el enfoque jurídico que se da puede ser diferente. Y todo esto siempre impacta mucho más en poblaciones discriminadas. O sea, es, afecta a todos, todo lo que estoy diciendo afecta a todas las víctimas y llegado el momento, nadie está preparado para ser víctima, lo va a sufrir, le va a doler y a explicarle es muy difícil. Pero aquellas poblaciones como son mujeres, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, disidencias, lo sufren mucho más, porque todo eso funciona con prejuicios, con estereotipos de género que hace que de repente la prueba, la evidencia entendida en clave de perspectiva de género o perspectiva de discapacidad tenga un valor y sin esto tiene otra lectura. Ya con lo que cuesta ponerse en el lugar bueno, de hacerlo público, porque en definitiva cuando accedes a un proceso judicial de alguna manera también es verbalizarlo, ponerlo en palabras, o sea, todo eso tiene un condicionante extra que muchas veces a mí me da bronca cuando se empieza a construir la narrativa de las denuncias falsas, bla, bla, bla. No tienen idea lo que es poder denunciar realmente un delito de abuso, de acoso, de violación, o sea, El otro día hablaba con una amiga y me decía que en el IPA ahora están, como incorporan miradas de neurociencia, en fin. Creo que hace al conocimiento general que se debería de tener de ciertos impactos, como cultura general hablo, creo que es sí obligatorio que los jueces tengan formación básica, hace a su capacitación en estos temas, entender el impacto que genera el trauma y el estrés postraumático complejo en la víctima. Cuando habla, lo está reviviendo, no lo está recordando, lo está viviendo de nuevo. Es muy complejo. Entonces, de repente, que un fiscal, por ejemplo, que esto no viene cargas contra la fiscalía puntualmente, pero te puede ser la lectura de, bueno, no se acuerda bien de las fechas, bueno, lo primero que aprendes cuando estudias estos temas, desde libros que están dirigidos a personas que no son especialistas en esas ciencias, es cómo se construye esa amnesia
no amnesia, sino es amnesia, ese recuerdo que no es recuerdo, sino que se digiere y se integra de manera como disfuncional por toda esa vivencia, ese episodio súper Es que es chocante. un sistema de defensa del mismo cuerpo y de la Exactamente. misma... Una de las primeras cosas que se afecta es poder relacionar el tiempo y después recordar y ubicarlo temporalmente. Entonces, eso, por ejemplo, podría ser una traba para que el proceso siga adelante. Y por eso digo que las personas tengan esta posibilidad de plantearlo por su cuenta y que si no llegamos a tanto, esto es, aunque no se estableciera la querella, no se recorte lo que ya tiene, es clave. Como te decía, hay artículos que debieron modificarse para mejorar el estatuto de la víctima, porque estamos más que en la hora de avanzar para tratar de rasguñar de lejos los estándares internacionales que no solo requieren querella, sino efectividad de esos recursos disponibles. Y sin embargo, estamos retrocediendo. No solo tenemos eso, sino que en el acuerdo del juicio abreviado no participamos en el procedimiento, nos escuchan como por la galería, tipo un desahogo. Cuando las fiscales actúan en realidad, yo aprovecho para decir que hablaron con nosotros y, bueno, tirarle todas las flores posibles. Y en esto de ejercicio de acceso a la justicia por control de convencionalidad del operador que considera que nos tiene que escuchar. Entonces, yo aprovecho. Pero si no, realmente, si estás en una discrepancia, es como medio inútil y hasta doloroso. Y bueno, que no formemos parte de esto, ahora resurge que nos alegramos, la suspensión condicional del proceso, que esto no aplica a género, pero aplica a otro montón de delitos. Y hay 3 condiciones para la suspensión condicional del proceso que prevén directamente la idea de la condición con la víctima y una analógica, o sea que podrían haber otras que inventaran, y no se integra a la víctima en ninguna etapa, o sea, ni cuando se negocia ni en el procedimiento. Que me expliquen cómo van a plantear una condición, que la van a llamar por teléfono y decir, mira, esta es la condición, ¿te gusta? No, no sé, esa onda, la verdad, es espantosa. Sí, No parece está... bastante desigual, ¿no? Bueno, todo el procedimiento está en clave de desigualdad, lo que también está en contra de los estándares internacionales que establecen que la participación de la víctima debe ser en condiciones de igualdad. Soledad, quiero preguntarte por algo puntual del comunicado. Ustedes citan declaraciones a El País del catedrático de Derecho Procesal Gabriel Valentín, quien integró el grupo asesor técnico que trabajó en la reforma del Código de Proceso Penal. Valentín mencionó que actualmente la defensa de un acusado hoy no tiene la posibilidad de acceder a un domicilio, cito textual, a un domicilio o a un objeto relevante que pudiera tener una víctima. Y planteó que dentro de las propuestas, siempre y cuando medie una orden judicial, se podría habilitar la posibilidad de inspeccionar un lugar, propiedad de un tercero, e incluso manejó la posibilidad teórica de que se pueda llegar a incautar un teléfono que podría ser de la víctima. ¿De qué forma esta modificación podría vulnerar a las víctimas? Bueno, a mí me parece preocupante que desde la academia o desde gente experta no se advierta que esto es inconstitucional, violenta tratados de derechos humanos. Primero por la inversión de roles. La víctima no es la persona investigada. Todos las normas convencionales, tratados, refieren a salvaguardar la integridad, la privacidad, la intimidad, bueno, y la dignidad de la víctima, que esto a través de si se invade, afecta, como bien señalabas vos hoy, la salud, porque cuando la revictimizás, llegan a lugares de dolor y de sufrimiento que ponen en juego incluso su vida. Yo revisaba una recomendación internacional ayer y hablaban de eso, de que hacen correr riesgo la vida de las víctimas con estas cuestiones. Primero, una inversión de roles gravísima, la víctima no es la persona investigada, estos derechos que te nombraba, entre otros tantos, deben ser salvaguardados, por ende, esta posibilidad es violatoria de derechos fundamentales, derechos sustantivos, personales de las víctimas, que se vuelve clave en género, indudablemente, y en niñas, niños y adolescentes. Bien, y a su vez tiene problemas de mecanismo, porque el artículo realmente lo que dice es que cuando se necesite la coacción del Estado para acceder a esa evidencia. La orden judicial se precisa siempre que hay derechos fundamentales en juego, o sea, ahí ya arrancamos mal. No bastando eso, habla de coacción.
no solo de orden judicial. Coacción es el uso de la fuerza pública. La pregunta es, ¿vamos a poner a la policía a disposición de los abogados de las defensas de los imputados para que vayan a hacerle un allanamiento y la policía estaría trabajando para la defensa del imputado, haciéndole un allanamiento a la víctima para incautarle su celular y después ver lo que habla? Bueno, esto es una invitación de presidencia para que las víctimas denuncien o para que se escondan abajo de la cama. Eso era lo que te quería preguntar, si consideras de que todo esto que venimos hablando hace justamente que las víctimas no se acerquen a las instituciones encargadas de protegerlas y también a generar una especie de desconfianza en las instituciones. Absolutamente, también es recogido por las observaciones, recomendaciones a nivel internacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que plantean que el sistema debe darles confianza, espacios de seguridad y de protección, defender sus derechos para que se sientan cómodas para poder hacer estos develamientos, seguir adelante con la justicia sin revictimización y así bueno, que funcione el Estado de Derecho debidamente en condiciones de igualdad de los seres humanos y mejorar los niveles de Estado democrático, pero además dar fin a la impunidad, que es altísima, bueno, en delitos en general, pero en los que afectan a poblaciones como las que estábamos hablando, mucho más. Los niveles de denuncia en género y las condenas, con el esfuerzo que hacen las fiscales, que hay que reconocerlo, de sexuales, es igual enorme. O sea, los números que daban desde el sindicato, ¿no? el gremio, perdón, de magistrados fiscales, de la cantidad de casos que tienen, que bueno, están cerca de los 2000, algunas fiscalías, otras no tanto, porque archivan más, por lo tanto, y la importancia de lo que hablamos al principio, y la cantidad de juicios que pueden llegar a llevar adelante por año, que aunque hagan un juicio y medio o 2 juicios por mes, que es un disparate, es como que vivan esclavizadas adentro del juzgado. Obviamente, los números no se compadecen, las cifras son de miles y miles de denuncias que quedan sin investigar, donde hay, aparte, sistemas bueno, de priorización, de este caso está más fuerte, no solo de los casos más graves, sino de qué caso podés seguir más fácilmente adelante en ese número enorme. Entonces, si tu caso es más complejo, puede quedar para atrás. También se habla. Bueno, si hay que sacrificar en esa entrevista, ¿no? Los casos complejos, no se sacrifica en ningún caso. Si se sacrifican casos complejos, Uruguay terminará denunciado con una petición en algún organismo internacional. Aparte de sacrificar Ningún caso hay que casos sacrificar. complejos, pueden sacrificar a las víctimas. Y sacrificamos, cuando hablamos de casos complejos, está involucrado el poder. Entonces yo no voy a sacrificar ningún caso en que esté involucrado el poder, que ya se sepa desde ahora. El poder, no sé, se me viene a la cabeza caso Penades, por ejemplo. Y claro, causas complejas son Penades, Océano, bueno, Conexión Ganadera, son casos complejos por el número de personas, por la cantidad de hechos involucrados, por lo novedoso de algunos temas para el país y por ende lo que implica de desafío investigar y litigar esos temas. No, ningún sacrificio en casos complejos. Ese artículo, que es el 260, que avasalla absolutamente derechos fundamentales y a nivel de garantías procesales pone en un lugar incorrecto a la víctima como culpable a ser investigado, las culpabiliza y obviamente puede tener sin lugar a dudas por debajo la narrativa contradicha por la evidencia científica de las denuncias falsas, pero tantas otras situaciones también, ya de por sí es un artículo que habría que mejorar para la víctima, porque ahí se permite ordenar evidencias, o sea, que el juez ordene a la fiscalía que diligencia evidencias para el imputado, no así para la víctima, que es lo que le pasó en el caso Milagros. En el caso Milagros, el abogado pidió que se diligenciaran unas evidencias y le contestaron en segunda instancia, o sea, apeló, y desde la apelación, un miembro que integró también, que es un juez muy prestigioso, que sabe mucho, pero yo en esto discrepo absolutamente con él, le dijo que como el artículo específicamente no nombra a la víctima la posibilidad de ir a que el juez ordene las evidencias, que no se podía ordenar a la fiscalía que diligenciara esas evidencias. Derecho que sí tiene el imputado. Entonces, nosotros hemos logrado en algún caso porque hay jueces muy formados en control de convencionalidad. Esto significa que cada vez que van a aplicar una norma, aplican la interpretación y incluso la integración
que sea más acorde a los derechos humanos, tanto para el imputado como para la víctima. ¿Y qué importancia tiene ese tipo de casos que, por lo que me decís, Soledad, son más excepcionales para sentar de alguna forma el precedente y marcar de alguna manera jurisprudencia, por más de que nuestro país, nuestra normativa no se base en eso? Yo soy formada en litigación compleja, en realidad usan en el máster que hice la palabra estratégica, para mí yo critico el máster que hice. No, porque le llaman litigación estratégica porque es compleja y difícil. Eso, tuve la brillante idea de estudiar eso. Pero en realidad la palabra estratégica en términos de derechos humanos no significa solo difícil o complejo, sino que la litigación estratégica es como tiene la clínica que está Sereta, que es tratar de avanzar en la aplicación de derechos humanos, porque los derechos humanos tienen una hermenéutica, una interpretación propia de progresividad, de pro persona, no es restrictiva. Entonces, litigar para tratar de ir avanzando en derechos es lo que se denomina litigación estratégica stricto sensu, aunque ya te digo, por ejemplo, en mi máster lo usan como sinónimo de complejo, pero en realidad nosotros hacemos desde el consultorio de la Facultad de Derecho litigación estratégica también, porque cuando hacemos, llevamos adelante ese tipo de pedidos, lo que estamos no solo es defendiendo el caso, sino tratando de avanzar. De tal es así que considero que hay cuestiones que tiene el código actualmente que no están buenas, que es sobre todo marcado por esto que decías de la desigualdad al litigar, como sos un sujeto de segunda, que nosotros en el cara a cara de las audiencias con los jueces, sobre todo en base y en clave de derechos humanos y de control de convencionalidad, logramos mejorar. Y en sí, que ahora venga y se ratifique las interpretaciones que nos dejan afuera, se restrinjan derechos, no se avance en cuestiones que son urgentes ya y que la gente, la que lo conoce, no lo puede entender y la demás lo desconoce. Entonces, el día que le pasa, queda en shock. ¿Cómo que no puedo apelar? ¿Cómo que no, que están haciendo un abreviado y no me están diciendo nada? ¿Cómo que no podemos pedirle al juez que si la fiscal no nos contesta, ordene una evidencia? Bueno, no. Seguimos conversando con la abogada y docente Soledad Suárez. Uno de los carteles que he llevado a la marcha del 8M es agradezcan que pedimos justicia y no venganza, que es una impronta, un mensaje que me parece importante porque realmente es la búsqueda desde el lugar de cualquier víctima de violencia de género, la justicia. La justicia, no se está pidiendo otra cosa. Quiero preguntarte, Soledad, lo que quedó pendiente, si hay discusiones que te siguen llamando la atención. Y acá te voy a poner algunos ejemplos. La discusión del consentimiento de las víctimas, la discusión también o la narrativa de hay personas condenadas solo por un testimonio, la veracidad de esto o no, y si la sola palabra de una mujer vale para que un hombre sea declarado culpable. Bien, nosotros esos aspectos los abordamos en la investigación que hicimos con la Universidad CLAE a través de la Cátedra de Género y Generaciones que lidera Teresa Herrera. Llevamos una investigación a cabo, bueno, hubo voluntarios y algunos coordinadores que nos ayudaron, pero Natalia Fernández, Alicia Deus, bueno, Teresa y quien habla. Y esa investigación supuso todo el país. Tomó un ámbito temporal de 3 años y tuvo de distintas dimensiones como para tratar de abarcar completamente todas las aristas que pudieran darse y nosotros miramos desde expedientes, de todos los expedientes que habían de lo que se denomina denuncias falsas, es decir, lo relativo a la simulación de delito, en fin, y por lo tanto allí separamos los que estaban relacionados a género y generaciones. También tuvimos examinando expedientes judiciales que están en la base publicada ya según tribunales de apelaciones, Suprema Corte, relativos a la motor de búsqueda, denuncia falsa y falsa denuncia. También discriminamos lo que no era de género, que estaba fuera del ámbito temporal, infractores adolescentes los dejamos afuera, pero digo, creemos que en eso va, y era la información más relevante para ahí ver los debates que se daban, no solo saber si efectivamente se llegaba a un procedimiento donde hubiera una formalización, como esa búsqueda de expedientes, sino lo que se discute, que me parece que es lo que traes vos, a la interna del proceso de género. Es decir, alguna denuncia de un delito sexual, de violencia doméstica, un femicidio, lo que fuera. Y ¿Qué de hecho, concluiste? también quiero aclarar que
violencia de género puede haber en cualquier delito, otro tema para otro día. Pero bueno, nosotros ahí la conclusión a la que arribamos es que primero el número de denuncias que pudieran tener seguimiento, ¿no?, a través de formalizaciones y más en el sistema de justicia eran 2 casos de todos los que vimos, y uno era una forma de agredir a una mujer, o sea que la cifra es estadísticamente insignificante, solo uno encajaba tal cual, y en un número de 80 y pico, creo, no me acuerdo bien, y no la traje ahora, sino te decía más exacto. Y después, con la interna de la discusión que traía esto que vos decías, buscamos, bueno, los motivos en los que alegaban, primero las alegaciones relativas a esto de la denuncia falsa y cuáles eran los motivos que decían que la sustentaban. Las alegaciones se relevaron súper débiles por los jueces, de los ministros, y incompletas, facilistas, en fin, y a su vez los argumentos eran, como decís vos, bueno, temas de consentimiento, retractación, síndrome de alienación parental, que no existe, es un pseudo síndrome, no existe como tal, cuestiones de venganza, de cuestiones económicas, bueno, eran todos esos argumentos hasta el punto de decir, estadísticamente son muchas, entonces por eso es falsa. A ese nivel de argumentación seria llegamos a relevar en las sentencias que refieren, no estamos viendo el expediente directo, pero refieren a lo que argumentaron y trae como tema central esa persona, en el caso imputada por un tema de género. Porque eran expedientes penales y uno solo encontramos del sistema de protección. Luego examinamos los cuestionamientos que hacían al proceso y sus garantías y de la valoración de la prueba, que trae lo que vos decís, si era solo con la declaración de la víctima. Bueno, solo con la declaración de la víctima no había ninguno, en todos había prueba de corroboración consistente, abundante, técnica, especializada y otros testimonios en los que se hacía un análisis global, ¿no?, de la prueba en su conjunto para arribar a la conclusión. Sin perjuicio, eso podría ser suficiente. En general no es, porque tenés otros medios probatorios que no serán los típicos. Bueno, yo no sé si no es tan típico, porque en definitiva el que delinque no quiere que lo encuentren. Entonces, en cierta manera, las inferencias y la prueba indirecta es propia de penal también. Solo que hay algunos delitos, si es una rapiña filmada, es distinto. En la prueba científica, en un homicidio sangriento, no sé qué, bueno, del lugar del hecho, en fin, es distinto. Pero en sí no lo vieron seguramente directamente. Lo va a hacer cuando no lo estén. A veces sí, pero podría ser, en general la idea es que busque que no lo vean. Entonces, en definitiva, esto tampoco es raro, pero es bien particular de la temática porque sí hace a lo que ocurre, tristemente, no son extraños a la calle, sino normalmente conocidos y muchas veces dentro de la propia casa. Y después, esa valoración de la prueba, también se relevó cuál era el estándar, y es el mismo estándar que cualquier otro delito. O sea, no hay relajamiento de los requisitos para condenar en género. Aunque de todos estos puntos se quejaban las defensas que alegaban como teoría alternativa que se trataba de una denuncia falsa. Desde el motivo que te decía, pasando porque afectaba su derecho de defensa, sus condiciones de igualdad, el privilegio que se le daba a la declaración de la víctima, etcétera, y finalmente cuestionaban las conclusiones. En todos los casos, los jueces, tanto de segunda instancia como la Suprema Corte, plantearon que no eran argumentos debidamente articulados, que no tenían respaldo en la prueba, que la prueba de la Fiscalía había sido arrolladora, que las garantías se habían cumplido, etcétera. Por ende, nuestra conclusión con relación a lo que ocurre intraprocesos de género, definitivamente también desestima la seriedad de este planteo. Conclusión de las conclusiones, no hay respaldo alguno mediante el método científico con rigurosidad para lo que sea esta narrativa de las denuncias falsas. Bien, y con esto último y para ir cerrando, Soledad, ¿qué rol que crees que cumplen la opinión pública y los medios justamente en estas temáticas, ¿no? Porque mi pregunta fue en un punto de partida con 3 ejemplos diferentes sobre esas cosas que se dicen y se repiten y muchas veces en los medios se reproducen. ¿Vos considerás que eso influye de determinada manera o que si se tuviera un mejor abordaje desde este lugar, desde los medios que tenemos la responsabilidad justamente de construir una sociedad
más justa, igualitaria, ¿podría mejorar de alguna manera o no tiene incidencia en la Bueno, justicia? no lo leí muy bien, pero ahora cuando venía vi que había un comunicado de APU relacionado a un tema de género, se ve. Me parece que hay muchos periodistas muy atentos, tratando de capacitarse, siendo respetuosos de estos temas. O sea, esto de decir, bueno, me estoy desconstruyendo, sobre todo los varones, y me manejo, trato de manejarme con cuidado y estoy abierto a la reflexión y la crítica, y lo valoro muchísimo, porque también es cierto que todos fuimos criados desde otro lugar, ¿no? Con otra mirada, pero sin duda se reproduce el relato enormemente, sí, a través de los medios de comunicación, pero yo creo que el lugar más difícil son las redes. Que en el documental de La Machófera o algo así, que está creo que en Netflix, realmente se muestra cómo se afirman cuestiones sin ningún tipo de respaldo y un menosprecio total a la mujer, y eso replica en las generaciones más jóvenes. Creo que forma parte de todo un discurso que existe a nivel mundial de la libertad arbitraria, de reactivo al avance en derechos y bueno, retrógrado, que puede estar relacionado con muchos otros temas. Yo me compré un libro se llama La reacción patriarcal. Es muy complejo de leer porque quiero decir, hay un nivel de análisis ya generado muy profundo y que se entrecruza con otros temas, desde económicos, políticos, en fin. Me parece que sí, que es correcto no entender esto aisladamente, pero bueno, lo que está más cercano y no es tan difuso como si son las redes, creo que son los periodistas, digamos, la gente que habla con un micrófono, comunicadores con responsabilidad, debieran tener bueno, más formación disponible a las órdenes, y creo que hay muchos que hacen un esfuerzo enorme. Ahora, algunos titulares dan pena. Volveremos a convocarte seguro, Soledad, porque nos quedaron muchos temas para conversar y para poder abordar de forma consciente y justamente con ese afán de responsabilidad para buscar una sociedad más igualitaria, más justa y un sistema que nos proteja, ¿no? A Cuentan, todos y a todas por cuentan igual. conmigo para eso. Muchas Aunque es gracias. mucho trabajo, estaré encantada. Muchas gracias. Un placer haberte No, por recibido. favor.